¿Y si el verdadero problema no fuera que no te esfuerzas lo suficiente, sino que te esfuerzas demasiado? Pasas la vida intentando controlar resultados, personas y situaciones, creyendo que, si aprietas un poco más, todo finalmente encajará. Pero cuanto más fuerzas, más resistencia aparece. Más ansiedad. Más cansancio. Más frustración. ¿Y si soltar no fuera rendirse, sino entender? ¿Y si dejar de empujar fuera, en realidad, el momento en que la vida empieza a responderte? Hay una razón profunda, psicológica y filosófica, por la que cuando dejas de forzar las cosas, todo comienza a fluir como deseas. Y no tiene nada que ver con suerte, pasividad o falta de ambición. En este vídeo descubrirás por qué el control excesivo te aleja de lo que buscas, y qué ocurre cuando aprendes a confiar, a soltar y a moverte con la vida, en lugar de luchar contra ella. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que te relacionas con el esfuerzo, el éxito y contigo mismo. Imagina esto por un instante. Pasas la vida entera intentando encajar. Ajustas tu forma de hablar, tu manera de vestir, tus decisiones, todo en busca de aprobación. Te inclinas ante expectativas que ni siquiera son tuyas y, poco a poco, te alejas de quien realmente eres. El miedo a ser juzgado te acompaña. Buscas validación en miradas que cambian con cada estación y te aferras a la idea de que tu valor depende de cómo el mundo te percibe. Pero, ¿y si todo lo que te enseñaron sobre importarte demasiado fuera exactamente lo que te está impidiendo vivir? ¿Y si la clave de la confianza, de la libertad e incluso del éxito no estuviera en el control, sino precisamente en renunciar a él? Michel de Montaigne, pensador del siglo XVI, exploró este paradójico camino con profundidad. Mientras el mundo a su alrededor era devastado por guerras, él se retiró a una torre silenciosa. No para huir de la vida, sino para observarla con mayor claridad. Para observar el alma humana. Sus ensayos no buscaban adoctrinar, sino liberar. Y su filosofía, lejos de ser abstracta, funciona como una brújula para quienes desean vivir con más ligereza, autenticidad y paz interior. Montaigne cuestionó lo que entendemos por éxito, desafió la necesidad constante de agradar y señaló un camino simple y poderoso, el desapego. En este vídeo vamos a recorrer ese camino. Vamos a mirar de frente la ansiedad por agradar, el miedo al fracaso, la adicción al control. Y, con Montaigne como guía, descubrir qué sucede cuando simplemente dejas de preocuparte por aquello que nunca importó de verdad. Desde muy temprano se nos enseña a creer que, si controlamos todo, estaremos a salvo. A salvo del error, del juicio, del fracaso. Como si la vida fuera una ecuación exacta y bastara con esfuerzo, planificación y preocupación para mantener todo en orden. Pero Montaigne, observando la condición humana con ojos serenos y sin ilusiones, percibió algo que pocos se atreven a admitir. El control, la mayoría de las veces, es una fantasía. Vivimos intentando dominar lo indomable, lo que otros piensan, lo que puede suceder, cómo seremos vistos. Y en ese esfuerzo constante, gastamos nuestra energía más valiosa, aquella que podría estar dirigida a la creación, a la presencia, al amor. Montaigne estuvo a punto de morir en un accidente a caballo. Y esa experiencia lo confrontó con la fragilidad absoluta de la vida. Comprendió que ningún plan, ninguna precaución, ninguna preocupación obsesiva habría sido capaz de salvarlo de aquel azar. Y, paradójicamente, fue en ese momento cuando algo se iluminó en su interior. Vivir no es controlar. Vivir es aceptar el flujo. Él escribió, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Esta frase sencilla desmonta por completo una mentalidad moderna. ¿Cuántas angustias cargas por escenarios que jamás se materializaron? ¿Cuántas noches perdiste intentando prever el futuro o corregir el pasado? ¿Cuántas conversaciones ensayaste mentalmente tratando de controlar reacciones que nunca llegaron? La verdad es que la obsesión por el control nos aleja de la realidad. Nos impide escuchar lo que la vida está diciendo ahora. Y, de forma irónica, cuanto más intentamos sujetar las riendas, más inestable parece volverse todo. Montaigne nos invita a mirar esta obsesión con ternura, y luego, suavemente, soltarla. Porque la vida, en su esencia, no es una máquina que deba ser operada. Es un organismo vivo, lleno de sorpresas, y solo florece para quienes tienen el valor de bailar con lo imprevisible. Existe una fuerza silenciosa que guía muchos de nuestros pasos, el deseo de ser aceptados. Desde la infancia aprendemos que la aprobación es recompensa. Una mirada orgullosa. Un elogio. Una señal de pertenencia. Y así,
Poco a poco, construimos nuestra identidad en torno a aquello que agrada a los demás. Pero Montaigne observó, con una precisión incisiva, que ese camino conduce a un laberinto interior. Cuando vivimos en función de la aceptación ajena, perdemos el contacto con lo que es verdaderamente nuestro. Él escribía para comprenderse, no para convencer. No buscaba aplausos, sino autenticidad. Y quizá por eso sus textos siguen resonando hasta hoy. Montaigne tuvo el raro coraje de pensar por sí mismo en un mundo que exigía conformidad. La búsqueda de validación es sutil, casi invisible. Aparece en la elección de la ropa, en el silencio de una opinión, en la adaptación constante al entorno. No queremos incomodar. No queremos decepcionar. Pero al evitar el malestar del otro, terminamos construyendo una prisión para nosotros mismos. Y lo más trágico es que esa validación, cuando finalmente llega, no satisface. Porque no fue dirigida a nuestro verdadero yo, sino a la máscara que vestimos para ser aceptados. Montaigne propone otro camino, conocerte tan profundamente, aceptarte con tal integridad, que la opinión de los demás pierda el poder de herirte o moldearte. Nos invita a formular una pregunta incómoda, pero profundamente liberadora. ¿A quién estás intentando agradar, y por qué? ¿Cuántas decisiones de tu vida, profesionales, afectivas, existenciales, fueron tomadas por miedo al? Cuando dejas de buscar aceptación en todos los lugares, descubres algo raro y profundamente valioso, la aceptación de ti mismo. Y a partir de ese momento, algo cambia en silencio. Las relaciones se vuelven más honestas. Las decisiones, más ligeras. Y la vida comienza a tener otro ritmo, menos ruido, más tuyo. Contrario a lo que muchos creen, el desapego no es frialdad. No es indiferencia, ni apatía, ni una huida de la vida. El desapego es claridad. Es la capacidad de distinguir entre lo que realmente merece nuestra energía y aquello que solo nos consume. Es aprender a soltar no porque ya no nos importe, sino porque comprendemos que ya no vale la pena aferrarse. Michel de Montaigne entendió este paradojo con una profundidad poco común. Él observaba cómo las personas vivían atrapadas en resultados, expectativas e imágenes idealizadas de sí mismas, y cómo eso generaba una tensión constante, una ansiedad silenciosa y corrosiva. Montaigne no proponía renunciar a la vida. Al contrario, defendía vivir con ligereza. Actuar con dedicación, pero sin obsesión. Amar sin posesividad. Buscar sin perderse en el camino. En su retiro, Montaigne escribía no por obligación, sino por curiosidad. No para ser reconocido, sino para comprenderse. Y es precisamente en ese espacio libre del esfuerzo compulsivo, en ese aparente vacío creativo, donde el alma comienza a florecer. ¿Cuántas veces, en tu propia vida, lograste algo justamente cuando dejaste de forzar? ¿Cuándo dejaste de intentar convencer, impresionar o conquistar a cualquier precio? Es como si el universo respondiera a la entrega con armonía. Ese es el paradojo del desapego. Cuanto menos necesitas probar algo, más natural se vuelve tu presencia. Cuanto menos intentas controlar, más las cosas parecen alinearse por sí solas. Y esto no tiene que ver con suerte. Tiene que ver con presencia. Con coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Es el magnetismo de quien no mendiga aceptación, porque ya encontró un hogar dentro de sí. Montaigne nos enseña que el desapego es, en realidad, una forma silenciosa de poder. Un poder sereno, que no impone, pero transforma. Cuando sueltas el peso de agradar, de controlar, de parecer perfecto, te vuelves lo suficientemente ligero para caminar con libertad y lo suficientemente firme para ser quien realmente eres. Montaigne no era un asceta aislado ni un héroe trágico. Era un hombre profundamente consciente de sus propias fallas y, tal vez por eso mismo, tan sabio. Vivió pérdidas devastadoras, la muerte de 5 de sus 6 hijos aún en la infancia, el fallecimiento prematuro de su gran amigo Étienne de la Boétie y el colapso político y social de una Francia sumida en guerra civil. El dolor y la desilusión no lo volvieron cínico. Lo volvieron más real. En lugar de endurecerse, eligió recogerse. Abandonó la política, se alejó de los cargos de poder y se retiró a su torre, un espacio de silencio, libros y meditación. Allí, entre corredores de madera y frases latinas grabadas en el techo de su biblioteca, inició lo que llamó el estudio de sí mismo. No para engrandecerse, sino para aceptarse. En sus ensayos, Montaigne expone su alma con una honestidad poco común. Confiesa vanidades, debilidades, miedos e incoherencias.
Y es justamente esa vulnerabilidad la que lo vuelve tan universal. Él escribió, en esencia, que no retrataba el ser, sino el movimiento del ser. Esa idea encierra una verdad profundamente liberadora. Nadie es constante. Nadie es perfecto. Todo está en transformación. Aceptar eso es abandonar la armadura. Es dejar de representar una versión idealizada de uno mismo para, finalmente, habitar la propia humanidad. En el mundo actual, donde todos parecen competir por una imagen de éxito, coherencia y perfección, Montaigne aparece como un antídoto necesario. Nos recuerda que ser humano es contradecirse. Que cambiar de opinión es señal de vida interior. Que aceptar la imperfección no nos debilita, sino que nos libera. Cuando dejas de exigirte un ideal inalcanzable, permites que lo real se manifieste. La ligereza del error. La belleza de la duda. La paz de simplemente ser. Y así, Montaigne nos entrega una de las lecciones más curativas de la filosofía. La sabiduría no nace de la perfección, sino de la intimidad con la propia imperfección. Si hay un ámbito donde el desapego revela su fuerza más profunda, es en las relaciones humanas. Montaigne, con su mirada lúcida y desilusionada, observó cómo muchas veces nos volvemos rehenes unos de otros. No por amor verdadero, sino por miedo al rechazo, a la soledad, a no ser suficientes. ¿Cuántas veces intentaste moldear a alguien a tu imagen? ¿Cuántas veces te frustraste porque el otro no respondió a una expectativa que tal vez ni siquiera sabía que existía? Montaigne comprendió que el sufrimiento en las relaciones no nace de las diferencias entre las personas, sino del intento constante de controlar, retener y corregir. En su obra, escribió con ternura sobre su amistad con la Boétie, una conexión que no exigía, no cobraba, simplemente existía. Esa amistad libre de posesividad fue, para Montaigne, una revelación de lo que es posible cuando se ama a alguien sin intentar poseerlo. Él nos propone un ideal raro, relaciones basadas en la presencia, no en la exigencia. En la entrega, no en el dominio. Y aquí surge otro poderoso paradojo: cuanto más intentas retener a alguien, más se aleja. Pero cuanto más permites que el otro sea quien es, más elige quedarse. La libertad en las relaciones no significa ausencia de vínculo. Significa negarse a convertir al otro en un espejo de las propias inseguridades. Montaigne nos enseña que el verdadero encuentro entre dos almas ocurre cuando ambas caminan una al lado de la otra, no por obligación, sino por elección. Y esa libertad es profundamente magnética. Genera respeto, admiración y profundidad. Atrae no por la fuerza, sino por la ligereza. No por el control, sino por la autenticidad. Ahora pregúntate con honestidad: ¿cuántas de tus relaciones están sostenidas por el miedo a perder y no por la alegría genuina de compartir? La respuesta puede doler, pero también puede liberar. Existe un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de nosotros simplemente se suelta. No es rendición. No es debilidad. Es un tipo de sabiduría que no nace de la razón, sino de un cansancio sagrado. Es el momento en el que comprendes que no puedes controlarlo todo, que no necesitas probar tu valor todo el tiempo, que cargar con tantas preocupaciones ya no tiene sentido. Ese momento Montaigne lo conoció profundamente. Y es a partir de él que su filosofía florece. La entrega, para Montaigne, no era renuncia, sino reconciliación con la vida. No proponía pasividad, sino una acción libre de angustia. Una vida comprometida, pero sin exigir garantías. Comprendió que existe una paz profunda que solo nace cuando dejamos de resistir la impermanencia del mundo. Y esa paz es revolucionaria. Porque cuando sueltas el control, te vuelves más ligero. Y con esa ligereza, comienzas a ver con mayor claridad. Actúas con más lucidez. Te vuelves receptivo a lo inesperado. ¿Qué sucede cuando dejas de preocuparte por lo que los demás piensan? Hablas con más verdad. ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar la perfección? Actúas con más valentía. ¿Y cuando sueltas el miedo a fallar? Abres espacio para crear, amar y vivir. La entrega, para Montaigne, no era huida. Era presencia. Era dejar de luchar contra la realidad y empezar a danzar con ella. Y aquí surge el mayor de los paradoxos: cuanto menos intentas controlar la vida, más comienza a alinearse. Tal vez porque, en ese estado de rendición consciente, finalmente te conviertes en quien realmente eres. Y el mundo responde a esa verdad con armonía. Montaigne nos dejó un legado silencioso. No un conjunto de reglas, fórmulas o certezas, sino una forma más íntegra de habitar la vida.
Nos enseñó que la obsesión por el control es lo opuesto a la libertad. Que el esfuerzo constante por agradar a los demás es el mayor enemigo de la autenticidad. Y que el miedo a fracasar es, muchas veces, el único obstáculo real entre nosotros y aquello que deseamos vivir. A lo largo de este viaje, vimos que desapegarse no es abandonar. Es confiar. Es salir del centro del escenario y permitir que la vida revele su propia coreografía. Y aquí está el misterio más bello de todos. Cuando dejas de preocuparte por lo que no importa, aquello que verdaderamente importa comienza a florecer. Cuando sueltas el miedo, nace el coraje. Cuando sueltas la necesidad de demostrar, aparece el poder silencioso de simplemente ser. Montaigne no nos pide cambiar el mundo. Nos invita a cambiar la forma en que nos habitamos a nosotros mismos. Y cuando eso sucede, el mundo a nuestro alrededor también cambia. ¿Y tú? ¿Qué sigues sosteniendo con tanta fuerza que ya comenzó a herirte? ¿Qué podría ocurrir si, por un instante, simplemente soltaras? Comparte en los comentarios una experiencia tuya con el desapego, con el acto de dejar ir. Tal vez, al contar tu historia, ayudes a otras personas a iniciar su propio proceso de liberación. Ahora, volvamos al inicio de todo. Imagina esto por un momento. Pasas la vida entera intentando encajar. Moldeas tu forma de hablar, tu manera de vestir, tus decisiones, todo en busca de aprobación. Te inclinas ante expectativas que ni siquiera son tuyas y, poco a poco, te alejas de quien realmente eres. El miedo a ser juzgado te acompaña. Buscas validación en miradas que cambian con cada estación y te aferras a la idea de que tu valor depende de cómo el mundo te percibe. Pero, ¿y si todo lo que te enseñaron sobre importarte demasiado fuera exactamente lo que te está impidiendo vivir? ¿Y si la clave de la confianza, de la libertad e incluso del éxito no estuviera en el control, sino precisamente en soltar el control? Michel de Montaigne, pensador del siglo XVI, exploró este paradojo con profundidad. Mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba en guerras, él se retiró a una torre silenciosa. No para huir de la vida, sino para observar el alma humana con mayor claridad. Sus ensayos no buscaban adoctrinar, sino liberar. Y su filosofía, lejos de ser abstracta, se convirtió en una brújula para quienes desean vivir con ligereza, autenticidad y paz interior. Montaigne desafió lo que entendemos por éxito, cuestionó la necesidad de agradar y señaló un camino de serenidad, el desapego. En este vídeo, recorrimos ese camino. Miramos de frente la ansiedad por agradar, el miedo al fracaso, la adicción al control. Y, con Montaigne como guía, descubrimos qué ocurre cuando simplemente dejas de preocuparte por aquello que nunca importó de verdad. Desde temprana edad, se nos enseña a creer que, si lo controlamos todo, estaremos a salvo. A salvo del error, del juicio, del fracaso. Como si la vida fuera una ecuación exacta y bastara con esfuerzo, planificación y preocupación para mantener todo bajo control. Pero Montaigne, al observar la condición humana con serenidad y sin ilusiones, percibió algo que pocos se atreven a admitir. El control, la mayoría de las veces, es una fantasía. Vivimos intentando dominar lo indomable, lo que los demás piensan, lo que puede suceder, cómo seremos percibidos. Y en ese esfuerzo constante, gastamos nuestra energía más vital, aquella que podría estar dedicada a la creación, a la presencia y al amor. Montaigne estuvo a punto de morir en un accidente a caballo. Esa experiencia lo confrontó con la fragilidad absoluta de la vida. Comprendió que ningún plan, ninguna precaución ni ninguna preocupación obsesiva habría sido capaz de salvarlo de aquel azar. Y, paradójicamente, fue en ese momento cuando algo se iluminó en su interior. Vivir no es controlar. Vivir es aceptar el flujo. Él escribió: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Esta frase sencilla desmonta por completo una mentalidad moderna. ¿Cuántas angustias cargas por escenarios que jamás se materializaron? ¿Cuántas noches perdiste intentando prever el futuro o corregir el pasado? La verdad es que el esfuerzo por controlar nos aleja de la realidad. Nos impide escuchar lo que la vida está diciendo ahora. Y, de forma irónica, cuanto más intentamos sujetar las riendas, más inestable parece volverse todo. Montaigne nos invita a mirar esta obsesión con ternura, y luego, suavemente, soltarla. Porque la vida no es una máquina que deba ser operada. Es un organismo vivo, lleno de sorpresas, y solo florece para quienes tienen el valor de danzar con lo imprevisible. Ortó de verdad.